Hoy el mundo se llena de juguetes y roscas de reyes. Cada 6 de enero celebramos la llegada de los magos de Oriente, pero esta fecha esconde una de las capas de sincretismo más fascinantes de la historia de la humanidad. Estamos ante la Epifanía, una palabra que viene del griego y significa manifestación o revelación. Pero, ¿quién o qué se manifestaba realmente en esta fecha? Acompáñame a desentrañar este misterio. Para empezar, tenemos que viajar muchos siglos atrás, antes del cristianismo. En el mundo griego, esta misma fecha, la noche del 5 al 6 de enero, marcaba el nacimiento de un dios muy particular, Dionisio, el dios del vino, del teatro, del éxtasis y de la liberación. La leyenda cuenta que, en esa noche mágica, ocurría un milagro asombroso en los templos dedicados a Dionisio. El agua de las fuentes sagradas, como la del templo de Andros, se convertía milagrosamente en vino. ¿Te suena familiar esta historia? No es casualidad. Esta tradición estaba tan profundamente arraigada en el pueblo que la iglesia primitiva, al no poder erradicarla, decidió hacer lo que mejor sabía: cristianizarla. Adoptaron el milagro y lo asociaron con uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento: las bodas de Caná, donde Jesús convierte el agua en vino. Así, una celebración pagana se transformó en un pilar de la fe cristiana, manteniendo viva la esencia del milagro original. Pero el misterio no termina ahí. La cosa se complica aún más. Originalmente, el 6 de enero no era la fiesta de los Reyes Magos, sino la del bautismo de Jesús, para una rama del cristianismo primitivo. Los gnósticos, este era el momento verdaderamente crucial. No era el nacimiento en Belén, sino el bautismo en el río Jordán, cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, lo que marcaba su verdadera manifestación como ser divino, la encarnación del Cristo cósmico en el hombre Jesús. Esta idea, sin embargo, era considerada una peligrosa herejía por la jerarquía de Roma, que veía en el nacimiento físico el único y verdadero inicio de la divinidad de Cristo. ¿Cuál fue su solución para combatir esta creencia? Crear una distracción. Decidieron darle mucha más importancia y visibilidad en el calendario litúrgico a la llegada de los Reyes Magos. De esta manera, el foco de la celebración se desplazó del bautismo místico y su compleja teología hacia la adorable escena de la adoración del niño Jesús y, por supuesto, los regalos. Fue una jugada maestra de comunicación y control teológico que funcionó a la perfección. Así que hoy, cuando partimos la rosca, en realidad estamos celebrando una epifanía de triple corona. Conmemoramos la adoración de los Reyes Magos, el bautismo de Jesús en el Jordán y el milagro del vino en las bodas de Caná. Han 3 capas de historia, 3 narrativas superpuestas que, de alguna manera, intentaron sepultar un origen mucho más antiguo y pagano, ligado a los ciclos de la naturaleza. Al final, más allá de dogmas y tradiciones, el 6 de enero sigue siendo lo que siempre fue en el corazón de la humanidad: una celebración del triunfo de la luz sobre la oscuridad del invierno, un momento de manifestación divina y esperanza renovada. Gracias por acompañarme a desenterrar estas historias fascinantes que se ocultan a plena vista. Si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Esto es Entre Luces y Sombras. Hasta la próxima.